Nos encanta traeros protagonistas a la media inglesa, protagonistas españoles que han jugado en la Premier League. Así que hoy os quiero, a los aficionados de Atlético de Madrid, Racing de Santander, Real Valladolid, Osasuna y, ojo, Manchester United, muy atentos con nuestro invitado. Bueno, muchachos, es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros y sobre todo con Ricardo López. Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por venirte aquí a charlar de fútbol con nosotros. De nada, es un placer para mí. Bueno, aceptar nuestra invitación, que en realidad... Hay que hablar de esto, Ili. Claro, hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Recibimos un correo electrónico. Normalmente hay que decir que las entrevistas es un proceso muy pesado. Conseguir entrevistas, porque pues, muchas veces los futbolistas están muy ocupados, incluso exfutbolistas. En este caso recibimos un correo electrónico. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo. Bueno, os quería proponer una entrevista con mi padre, Ricardo. Un momento, porque aquí también hay que decir, Ricardo, que claro, tu hijo cuando nos escribe, es que nos lo dijo Jordi y me hizo mucha gracia, nos lo escribe con un tono a los Señor de los Anillos. Es decir, hola, soy Ricardo, hijo de Ricardo López. y sobre todo que mi hijo se va a morir de vergüenza. Y sobre todo que, ¿sabes qué pasa? La persona que recibe estos correos no es experto en fútbol inglés. Entonces recibió un correo diciendo, soy Ricardo, hijo de Ricardo. Y dijo esta persona, nos ha escrito una persona muy extraña, creo que se ha equivocado el correo electrónico. Y entonces ya cuando nos lo dijo, digo, no, espérame, si es Ricardo, el exportero del Manchester United, claro que sí. Claro, su primera reacción fue, porque este chico escribe así. Y nosotros le dijimos que no, hombre, no, que es el hijo de un portero de fútbol, por Dios. Así que, claro, ha sido una gestión que nosotros nunca habíamos hecho antes. En vez de hablar con un agente, con un club tal, claro, directamente ha sido padre e hijo. Sí, fue espontáneo. Mi hijo me lo comentó. Ha sido a veros en el canal de la Liga Inglesa y como es tan aficionado, él goza de que pueda salir en este canal que él sigue. Y aquí estamos, gracias a él. Bueno, pues fenomenal. Pues primero un agradecimiento para tu hijo Ricardo, que ha tenido la movilidad de hacer esta gestión. Bueno, Ricardo, tú eres de Madrid, eres canterano del Atlético de Madrid, estuviste en Valladolid, estuviste en Racing en Santander, estuviste por supuesto también en Osasuna, que es posiblemente donde recuerde más gente. Quería comenzar haciéndote alguna pregunta sobre los porteros en general, porque claro, tú naciste en el 71, estuviste a principios de los años 2000 en el Manchester United, luego hasta muy tarde, hasta los 41 años jugando a fútbol, pero digamos que has visto a lo largo de toda tu trayectoria el cambio que se ha producido en la posición de portero. Entonces quería comenzar preguntándote por eso, por los porteros, por esta evolución, y además luego has sido entrenador de porteros, es decir, que digamos que has seguido la especialidad de porteros durante 30-35 años de primera mano, y quería preguntarte por esa evolución en la posición de portero, desde un portero básicamente dedicado a parar y tirar pelotazos largos lo más lejos posible de la portería, hacia un portero que participa en el juego colectivo. Sí, en efecto, las reglas cambiaron, no me acuerdo ahora el año porque ya fue hace mucho tiempo. 90 y algo, yo creo. Entonces, claro, cuando yo empecé a jugar al fútbol, fíjate, podían cedernos el balón con la mano y cogerlo. Luego ya esa regla cambió, era falta, coger el balón con las manos si te lo cedía un compañero. Luego esa regla tuvo ahí mucha controversia porque si era con las rodillas, si era con el pie, si era con la cabeza, a veces ha habido confusión en eso. Y luego hemos visto que el portero era un jugador más, ayuda a la salida de balón desde atrás. Así han llegado modelos como Luis Aragonés con el tiki-taka, luego ya Guardiola en el Barça, Luis Enrique ha seguido, la selección española ahora también de Luis Enrique. Y el portero interviene mucho y sobre todo ahora la regla que también han cambiado del saque de puerta, que antes tenías que esperar a que saliese el balón del área para recibirlo, ahora no. Entonces ya vemos la salida de balón, que el central es el que se la da al portero. Claro. Hay diferentes variantes y estamos viendo que muchos equipos se utilizan muchísimo al portero. Y entonces tienes que saber jugar con los pies, tienes que entrenarlo.
tienes que tener visión de juego, tienes que ser prácticamente un mediocentro ahí, ¿no? Dentro del área. Y viendo que es una zona de riesgo, que no puedes cometer un fallo, el mínimo fallo, la pelota termina en gol. Entonces, se entrena muchísimo, hay que entrenarlo, sobre todo los equipos que deciden que hay que sacar el balón desde atrás. Y entonces entra en juego mucho el portero y es otro tipo de entrenamiento ya del que hacíamos nosotros. Que tú en eso fuiste un poco un adelantado a tu época, porque en realidad tú durante tu formación jugabas también de jugador de campo, que imagino que eso también te debía ayudar a mejorar el juego con los pies. En efecto, sí. Yo era una persona que me gustaba el fútbol sobre todo, entonces yo considero que un futbolista no se tiene que anclar en una posición, el buen futbolista tiene que saber jugar en todas las posiciones del campo y el que ama el fútbol tiene que saber lo que es un regate, lo que es un cambio de juego y a mí en ese sentido cuando empezaba en el barrio a jugar pues era de los que estaba todo el día buscando partidos cerca de mi barrio porque es que lo amaba, entonces si había que jugar de portero, había que jugar de delantero, había que jugar de lo que fuese, ¿no? Entonces, para mí, coger y anclarle a un futbolista, decir, pues eres central y de ahí no te mueves, me parece una cosa obsoleta. El jugador de fútbol tiene que saber jugar en todas las posiciones, igual que si un día estamos viendo muchas veces, con las nuevas reglas, que jugadores tienen que ponerse en la portería porque es una emergencia y también tiene que haber un especialista jugador en el campo o dos y alguna vez estar habituado porque muchas veces pasa y el jugador de campo no está habituado a esa responsabilidad, que es una responsabilidad grande, a lo mejor el resultado depende de una mala salida de ese jugador y cuando te pones ahí es que el mundo se te viene encima si no estás habituado, es una posición de mucha responsabilidad y hay que estar preparado. Ricardo, te queríamos preguntar también, ahora que empezábamos a hablar de la posición del portero, por un debate que aquí además siempre solemos tener en la redacción respecto a vivís en un mundillo los porteros muy extraño y particular, porque rotáis mucho menos respecto a los jugadores de campo. ¿Cómo se convive con eso a la hora de la convivencia con tus otros compañeros de portería? ¿Eso hace que sea más complicada la relación entre porteros o precisamente os une más? Sí, es buena pregunta esa. Hay de todo, ¿no? Se ha visto de todo. Ha habido relaciones amor-odio entre porteros, históricamente, no voy a decir nombres. Entonces, yo soy de las personas que considero a un compañero de portería como otro cualquiera, pero sí que muchas veces han venido compañeros que ya la primera mirada... Ya. Uy, cuidado con este, ¿no? La primera mirada ya es como, eres mi rival, no te voy a regalar nada. Entonces, claro, ahí empieza un tira y afloja, empiezan los entrenamientos de portero, al entrenador de porteros hay porteros que le gusta llevárselo a su terreno, hacer ejercicios que más le convienen a él, que más le gustan a él, y yo era de los que me adaptaba, yo lo que me digan, a callar, a entrenar y a lo mío. Si un portero te hace alguna cosa, ¿no? Pues la guardabas un poquito ahí. Y luego vendría la venganza. Luego, si queréis, os cuento alguna anécdota que esa... Pero te ha pasado, por ejemplo, sin citar nombres, algún portero que haya hecho alguna mala jugada para tratar de ganar la titularidad o retenerla? Sí, ha habido... ¿Ha habido alguna...? Ha habido muchas cosas ahí. No, antes, además, no había entrenador de porteros, nos calentábamos entre nosotros. Claro, y ahí vas ahí a... Partidos de alta tensión, entonces en la que el otro portero, pues,
te calienta como el culo. En vez de tirarte a que tú vayas entrando en calor, pues meterte un golazo por la cuadra y verle que hace así. Y tú diciendo que han pasado 15 minutos de calentamiento y no toca el balón. Centros desde la banda que se iban a la grada. Claro, y luego a ti te tocaba estar al otro lado. Espérame, que me esto fue muy gracioso. Hubo en un equipo, no voy a decir nombres, que me tiré mucho tiempo yo chupando rueda. Entonces el día que me tocaba a mí el calentamiento, primer tiro, segundo tiro bien, tercer tiro, vaselina, era más perfecta, ping. Y digo, hostias. Pum, pum, pum. Seguimos, segunda vaselina y perfecto también. Imaginaros yo por dentro cómo estaba, yo lo quería matar. Y le quiero mucho, pero sin vaselina. Eso es. Entonces son anécdotas que dices. Luego en el Osasuna también, pues claro, ahí tuve mucho protagonismo. Entonces hubo un año que se jugaba la UEFA, Copa, y andaba muy bien yo. Y entonces jugaba todo yo. Entonces lo que pasaba que el otro portero pues estaba cada vez más desanimado. Entonces los calentamientos eran ruinosos. Entonces tuve que hablar con él. Dije, Juancho, que no es culpa mía. A este se me ha escapado el nombre, pero le quiero mucho también. No es culpa mía. Digo, yo no es culpa mía, pero quiero calentar, por lo menos tocar un balón o dos. Ya no te pido más, pero tírame alguna, por favor. Entonces ahí es cuando él intercedió para que ya el entrenador de porteros se metiese más, porque ahí sí que teníamos a Vicuña, que además ayer hablé con él en una entrevista también, que es entrañable, y ahí empezó ya a entrar, a hacer los calentamientos, porque era lo mejor al final. Claro, claro. Llegas al Manchester United y es un momento que nos parece interesante por 1000 puntos, pero uno interesante es que compartes vestuario con porteros como Barthez, como Howard, y sobre todo es una etapa en la portería un poco extraña para el Manchester United, porque es la transición desde que se marchó Peter Schmeichel hasta que luego llega Edwin van der Sar, pero siempre ha quedado un poco esa sensación, un poco en el recuerdo colectivo de que durante todo ese tiempo Ferguson nunca acabó de encontrar su portero. ¿Cuál era vuestra sensación dentro del vestuario en cuanto a ese salto después de Schmeichel? ¿Como que la sombra de Schmeichel era muy grande o qué os transmitía Ferguson? Sí, en efecto, tuve el placer de conocerle a Peter Schmeichel, era comentador de la Champions. Cuando viajábamos siempre me sentaba a hablar con él, una persona fantástica, daba gusto hablar con él y luego para mí era un ídolo, ha sido de los mejores porteros de la historia del fútbol, ¿no? Porque luego también él cambió cosas en el plano moderno, en la coordinación que tenía, de cómo salía por arriba, de cómo achicaba, de cómo... La verdad que yo me fijaba mucho en él. Como tú bien dices, la sombra de Peter Schmeichel era alargada, pero el nivel hay que mejorarlo, ¿no? Fabián Barthez venía de ganar el Mundial, entonces firma allí, pero no acababa de hacer buenos partidos, el equipo tampoco lograba estar ahí en la élite de la Champions. Sí que en Inglaterra pues mantenía su hegemonía. De hecho, ese año 2002-2003 ganamos la Liga, pero juego yo, juega Roy Carroll y Barthez termina sin jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que yo cuando fui al Manchester United sabía que lo iba a tener muy difícil para jugar, pero es tu oportunidad. No, es el y Manchester yo voy. United. Nunca sabes lo que puede pasar.
cuando jugué en la Champions ese año, tampoco ganamos los partidos, pero tampoco tuve una sanción, todo hay que decirlo, no tuve toda la suerte de hacer unos partidos buenos como para ganarme la titularidad, entrenando muy bien, pero claro, siempre en un equipo grande tienes que hacer algo más. En el partido que juegues es como cuando un torero va a las ventas, tienes que hacerlo perfecto y si no, pues estás jodido. Y yo soy realista. Seguía luchando, pero al final jugué contra Blackburn para un penalti, que lo hice. Menos mal, porque si no, no salgo vivo de ahí. De hecho, lo teníamos por aquí apuntado, que es muy curioso, Vale. porque debutas ese año, como bien decías, en abril de 2003, y prácticamente tu primera acción es cometer un penalti, pero luego lo paras y ganáis el partido, así que Sí. es un mal inicio, pero un No, buen luego, final. por ejemplo, iba por Manchester y la gente me llamaba Hero. Entonces, bueno, eso que me queda. Oye, ¿y qué se te pasa por la cabeza cuando es tu debut en Premier League, haces el penalti y dices... Alguna vez me la ha puesto mi hijo, porque lo quiere ver, que está aquí. Y solo ver la cara cuando hago el penalti, ¿no? Pero además es que era muy curioso, porque contra el Leverkusen habíamos jugado y es que hice otro penalti. Era una fase de Champions, en Old Trafford también, ¿no? Pero yo no le toqué, ¿eh? Ah, o sea, que No fue culpa mía. fue un piscinazo eso, fue un piscinazo. Sí, me acuerdo, el del Leverkusen se la tira, yo lo adivino y el tío que se fue contra mí. Ah, vale. O sea, con No, el VAR no lo Blackburn, habían sí, el pitado. Blackburn es un balón que saca el portero en largo, Río Ferdinand intenta despejar, pero la deja franca para el delantero que le queda botando, entonces yo le salgo a cubrir el tiro y el regate. Se la echa para un lado, yo voy a ese el balón y Sí, se ahí adelanta. chocamos. Y de hecho, creo Ahí que uno tiene de- las del perder siempre el portero. Creo que uno de los que va a felicitarte es Río Ferdinand, así que algo Sí. me dice que Ferdinand también Sí, se porque sentía algo culpable, ¿eh? Ferdinand es el que había ido a ese balón de cabeza y Claro, Río, macho, no la despejó bien, por eso. amigo. Oye, ¿ves Y bueno. partidos tuyos de vez en cuando o no? Sí, ¿Sí? me gusta. Hay muchos en YouTube, entonces empiezas a rebuscar y la verdad es que me veo muy rápido. Me veo muy rápido, digo. No pareces tú y no, sí, hay veces que veo cosas y luego ves acciones que no recordaba y entonces, pero entonces, ves lo que has hecho durante tu vida y entonces pues te llena, ¿no? Te llena. Y sobre todo te llena ahora porque, por ejemplo, cuando lo veo con mi hijo, el pequeño, que tiene 17 años, que es portero, que tiene que ser mejor que yo, porque mide 1,95 ya, Fabio, entonces tiene las cualidades para llegar más alto que yo, que si no llega, pues tendré problemas con él, aunque sea más alto que yo. Pero tiene presión, ¿eh? Tiene presión sobre sus hombros. Sí. Oye, una cosa, Entonces, te ¿qué ficha... le digo? Y ahora él muchas veces se lleva la decepción de no jugar, Ya, ves cómo se pone y entonces, claro, te recuerda las sensaciones que tuve yo Claro. y lo duro que era ser futbolista, ¿no? Que la gente nos ve, qué fácil, los sacrificios que hace él ahora para poder ir al entrenamiento todos los días, poder ir el sábado o el domingo, entonces me recuerda, ¿no? Porque ahora yo tengo una vida un poco relativamente cómoda, sigo con mis cosas, ahora quiero ser entrenador pero no tengo equipo, entonces se me olvida ese sacrificio, entonces ahora lo ves y me recuerda a lo duro que era, ¿no? Las cosas duras del fútbol, que no es todo... claro. Te ficha para el Manchester United Sir Alex Ferguson, que por supuesto es una leyenda del club. ¿Cómo era tu trato con él? ¿Cómo eran las distancias cortas? ¿Cómo te recibe? ¿Cómo te da la bienvenida Sí, pues bueno, al club? Alex Ferguson me recibe muy cordial, una persona jovial, agradable. Entonces, ¿Le entendías o no cuando te hablaba? Porque con ese acento escocés que tiene... no lo entendía, si te digo. Encima, el acento escocés, aún hoy, cuando hablo con él, le entiendo, pero algunas veces le digo, porque tuve la oportunidad el año pasado cuando vino al Manchester United de estar con él, y aún hoy me cuesta entenderle. Yo hablo ahora bien inglés, lo entiendo bien y me expreso bien,
pero ante una persona así, Ya. con ese acento escocés es difícil, ¿no? Pero era una persona muy cordial, a mí me extrañaba, digo, uff, es demasiado agradable para así, tan fiero que lo pintaban desde fuera, ¿no? Luego allí en Inglaterra, la forma de actuar de ellos es diferente. Ferguson es casi como un director deportivo Claro. que maneja el club desde su oficina, los entrenamientos baja de vez en cuando, observa y se vuelve a subir. El encargado era Carlos Queiroz y Mike, que sigue ahí, que le veo Mike Phelan. en los partidos de la Premier, cuando juega al Manchester. Entonces, él venía, era muy cordial y de vez en cuando sí que nos daba una charla, algún vídeo, arriba nos subía al estudio de Carrington. Él sí que daba las charlas del partido, tácticamente y motivación, pero era diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer mes yo le veía como una persona demasiado agradable y no tan fiero, ¿no? Como os he dicho. Pero claro, todo cambió el día que vamos a jugar contra el Manchester City, al antiguo campo del City, que está en una zona muy conflictiva de Manchester, y perdemos 4-1. Ostras. Entonces ahí, Se acabó la ahí movilidad. cambia todo. Ahí ya de repente vino el auténtico diablo. Después del partido, en el vestuario. Después del partido, al día siguiente en el entrenamiento ya de recuperación, nobody speak fucking Spanish. Entonces, lo cambió todo, ¿no? Teníamos en el comedor, a la hora de cenar, pues era el grupo de los ingleses, David Beckham, Scholes, los hermanos Neville, Ryan Giggs, Río. Giannossi, Rio Ferdinand, y creo que me dejó alguno. Supongo que estaría Roy Keane con Pero ellos, Roy ¿no? Keane es que al ser principio de irlandés. esa temporada tenía una lesión. Se le veía por ahí. Entonces, luego en la otra mesa estaba Diego Forlán, la Brujita Verón, Miquel Silvestre, Fabián Martez, Leblanc, yo, myself. Y en Van Nistelrooy, se venía Anda. nuestro grupo de Van Nistelrooy, era un poco veleta. A veces iba con los ingleses y a veces con nosotros. Hombre, se podían hacer buenos partidos, unos contra otros. Hombre, Sí, había. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso lo cambió Ferguson. Ese día dijo, esto no me gusta. Aquí somos un equipo y no me gusta que estén los ingleses por un lado y los extranjeros por otro. Entonces, nos obligó a cambiarnos, a mezclarnos. Y entonces, ese año el Arsenal tenía un equipazo. Nos sacaba, creo que llegó hasta sacarnos hasta 14 puntos, no estoy seguro. En enero nos llevaban 14 puntos de ventaja. Veías jugar al Arsenal y era increíble cómo jugaban y qué solvencia tenían. Pero empezó a cambiar la cosa, empezamos a ganar partidos, fuimos allí, ganamos en Highbury y ganamos esa liga, y la ganamos. Fue todo increíble porque entre medias está el incidente de Beckham con Ferguson. ¿Tú lo viste? Ahí. Sí, en primera estabas ahí? persona, por detrás, sí. ¿En serio? Esto no lo tienes que pero contar. no lo voy a contar. ¡Ostras! Hombre, Es yo muy creo, buena esa es muy buena. Yo creo que Ricardo, con los años que han pasado, y ya habiéndolo explicado No, mucha gente, la puedo contar porque ha salido hasta con dibujos. Claro, todo el mundo la ha contado. Ha salido con viñetas, con piensa que caricaturas. todo el mundo se cambiaría por tus ojos para ver un Entonces- momento histórico del fútbol inglés. Sí. fue después No, del partido. Fue después del partido. ¿Qué es lo que pasa? Que en Inglaterra es muy común que después del partido el entrenador, el manager, suelte un speech. Entonces, fue un partido contra el Arsenal, habíamos perdido 2-0, creo recordar. Entonces, la gente viene al vestuario y lo primero que hace es quitarse las botas y ponerlas en medio del vestuario. Estaba la camilla, había una camilla,
Entonces la gente se sienta, pues con la decepción, todo el mundo hecho polvo, la gente, hay algunos que dicen algo, otros que se callan, y al final, pues cuando entra Sir Alex, pues ya él empieza a hablar y todo el mundo cierra la boca para ver lo que dice el jefe, the boss. Entonces empezó a dirigirse a Gary Neville y luego se dirigió a David Beckham, echándole la culpa del segundo gol, que tenía que haber bajado, haber cerrado y no había basculado bien. No me acuerdo exactamente, pero Beckham entonces le decía Ron, you are wrong. Entonces, que estaba equivocado. Entonces Ferguson le dijo que cómo te atreves a decirme eso. Seguía echándole la culpa y el otro seguía rebatiéndole esa jugada hasta que llegó un momento que Ferguson se enfada, le mete una patada a una de las botas que estaban en el vestuario y fue directa a la cara de David. Ojalá puntería, ¿eh? Sí. Ojalá Hombre, puntería. también es mala suerte, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que David se echa las manos a la cara y cuando se destapa la cara y ve que tiene sangre, se levantó y entonces se iba por él. Pero es que Ferguson también se iba por él. Madre mía. Entonces, claro, lo separamos. Había una salita detrás de donde está David. Entonces, no sé si vino el doctor o no sé qué pasó. Se lo llevaban a la salita y estuvo ahí como 2 o 3 minutos, pero Alex Ferguson seguía. Sí, coge el té, sigue y a Río Ferdinand, al otro. Y llega un momento que estaba hablando, entonces David Beckham Aparece otra vez. aparece otra vez ya para irse a la enfermería. Entonces cuando pasa al lado de Ferguson, le hizo un gesto. Beckham a Ferguson. Beckham a Ferguson, pero Ferguson no se imitó. Siguió. Siguió hablando y nada, lo curioso es que fue un golpe moral para todos. Al día siguiente pues dijimos, vamos a ver lo que pasa, yo no sé si seguirá David Beckham en el club o qué. Y David Beckham luego apareció al día siguiente con Claro, sí. la tira de puntos y una camiseta con, creo que era como una calavera así un poco retadora, ¿no? Pero al día siguiente David Beckham entrenó perfecto, yo creo que hablaría en el despacho. El domingo siguiente jugó y ahí fue como un punto de inflexión también de que ahí no ha pasado nada, somos una piña y ganamos la liga. Entonces fue una anécdota bastante increíble y la puedo contar hoy en día cómo mía. la viví. No, historia. Es verdad que historia alrededor de Premier. esta anécdota durante mucho tiempo hubo un gran silencio, nunca se supo. Se decía que le había tirado una bota y tal, pero luego con los años sí que Sí. se ha ido Bueno, y contando. luego, por ejemplo, ese claro, año también contra el Arsenal, pero creo que ya fue un partido de Copa, hubo una pelea en el túnel de vestuarios increíble. Fue una batalla campal, que fue cuando salió que voló la pizza. Entonces luego Piqué y yo fuimos un poco Pero tú mamones. estabas ahí en el Pizzagate. Sí, entonces fuimos un poco mamones, porque le llamamos a Cex Fábregas. Oye, que saben que has sido tú, que es mejor que cantes. El mamón del Piqué decía, vamos a joderle, Ricky. Entonces, venga, llámale. O sea, le llamabais por teléfono diciendo, "¿Sabes, tío, qué?". Tú, que saben que eres tú el de la pizza, que mejor que cantes. Es verdad que eso también tardó mucho tiempo en salir, Sí, que sí, siempre sí, se había sí. dicho, bueno, fue Fabregas el que tiró la pizza, pero tardó tiempo en... Nosotros lo sabíamos. Vosotros ya habíais visto. Y la pizza le dio a Ferguson de pleno. Ferguson entró al vestuario.
Madre mía. Lo peor fue yo cuando fui a separar y de repente llega Eric Jamba Jamba, me coge los brazos por detrás y yo aquí. Digo, pero coño, agárrales a ellos, no a mí, que me van a dar. Que yo estoy separando. Sí, hay que tener cuidado en esas batallas, ¿eh? Pero bueno, la sangre nos llegó al río y se quedó todo en anécdota. En un pichazo. Luego pasó todo como pasó todo abajo, pues no salió mucho a la luz, pero bueno, luego ha habido gente que lo ha sacado y bueno, ahora nos podemos reír de estos momentos, ¿no? Sí. Ahora quedan como anécdotas En efecto. de la batalla. Hombre, era un vestuario, la verdad, con unos caracteres absolutamente brutales. Pues eso, Beckham, todos los que has nombrado tú antes. Quizás el que, digamos, siempre se han contado más anécdotas es Roy Keane. Sí, Roy Keane era terrible. Que tenía una fama de duro. Recuerdo que siempre nos reímos aquí de una anécdota que contó Heinze en su día, que uno de los primeros partidos entra Roy Keane en el vestuario y entonces se dirige a Heinze, que acaba de llegar, y le dice fuck off, tal, no sé qué. Y entonces Heinze le responde, yo creo un poco inconscientemente, sin saber con quién se estaba metiendo, y el otro le tumba de un puñetazo. Esto lo cuenta Heinze, que me dejó muerto. Pero eso sí que no estaba yo, eso no me acuerdo. Pero Roy Keane debía ser un personaje... Sí, pero no solo en los partidos, cada vez que era muy común jugar un partido de distancias reducidas y terminamos casi siempre así los entrenamientos. Entonces imaginaros la película, nublado, lluvia, campo perfecto, muy rápido, entonces claro, ahí volaban. que no eran, ahí no había risas, ahí morías por ganar ese partido, ¿no? Porque había mucha rivalidad, imaginaros, ¿no? La de jugadores que había, hacer un 7 contra 7 ahí, ¿no? Ahí, es que es auténtico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el segundo año, ya Fabián Barthez ya no está. Ya, entonces, Está Howard entonces. Howard, Roy Carroll y yo. Y Roy Carroll y Howard le tenían pavor a Roy Keane. Nunca querían ir en su equipo. Entonces decía, pero tío, que no, que me pongo yo con estos. Y entonces, porque Howard el pobre acaba siempre con Roy Keane, le mataba al pobre. Entonces yo cogía, yo me pongo con él. Entonces a mí cuando me decía algo yo le mandaba a tomar por culo directamente en español. Oye, pero porque yo era mayor que él. Entonces en español, y yo creo que al final acabé entendiendo, ¿no? Y a mí es que me daba igual. Entonces luego llega al vestuario y Roy Keane seguía. ¿A quién era? Al que era jugador francés, que vino del Lyon, no me acuerdo. David. A ese pobre le mataba. Un día le vi hasta llorando e íbamos a animarle, tío, no le hagas caso. Hostias. Porque es que Roy Keane era superior a sus fuerzas. O sea, no podía, estaba todo Terminaba el rato partido machacando. en el campo, llegaba al vestuario y Seguía. el tío seguía. Entonces ya te ibas a duchar y tal. Y nosotros teníamos el pose de coger y pirarte, pero es que al que le pillaba le mataba. Era una cosa de loco. Entonces yo tuve también otra en Bolton y tal, porque como él siempre estaba jodiendo, cuando yo podía le jodía a él. Yo estaba esperando, digo, ya fallarás tú. Entonces entró al vestuario y dice, ¿quién es el que levanta los brazos en el banquillo? Digo, yo. Pum, coge una botella de agua, me la tiró, ¡yum!, la esquivo, yo me fui a por él. Me separan, a él también le separan. Pero Ricardo, pero bueno. Bueno, Esto era así, esto es Inglaterra. Entonces se Pero me tú no cogiste acerca. nada también. Te tiró una botella. No, yo iba a pecho descubierto. Entonces Ryan Giggs me dice, no te preocupes, pégale un par de hostias y luego os vais a tomar cervezas. ¿Qué es lo bueno de Roy Keane? Roy Keane luego, es que el carácter inglés es así. Tienes ese pronto, te curras, pero luego Íntimo. luego te vas a tomar cervezas con él. Porque luego Roy Keane era el mejor capitán para cosas de cualquier cosa que necesitabas. Del vestuario con la conexión vestuario-directiva. Te defendía capa y espada. Era un crack. Lo que pasa es que le mataba a eso, ¿no? De hecho,
su salida del Manchester United, que me la contó Alex Ferguson, fue que en el canal propio interno del Manchester United no dejó títere con cabeza. Sí, sí. ¿Y qué es lo que hizo Ferguson? Al día siguiente subió todo el equipo, puso esa entrevista y le dijo, yo creo que después de esto, Roy Keane, te tienes que ir. ¿Se lo dijo delante de todo el mundo? Eso me lo ha contado. No estaba yo, porque Claro, claro. eso era Sí, el sí, cuarto sí, año sí, que sí. estaba Van der Sí, Sar. sí. Entonces él había puesto mal a Van der Sar, había sí, puesto todo el mundo. a todo el mundo. Y entonces Roy Keane es cuando abandonó el Manchester United, creo que era por enero, era a mitad de temporada. Sí, sí, sí. Entonces fue por ese motivo. Entonces, claro, le mataba eso, ¿no? Porque tenía otras cosas. Era un jugador además que era muy carismático, que tenía mucho carácter, mucha personalidad, siempre quería el balón. Era un jugador silencioso porque no era muy brillante, ¿no? Pero luego era un tío muy fuerte, que recibía el balón en cualquier parte, venía a sacar el balón él, entonces mantenía muy bien el nivel táctico del equipo, tenía llegada, entonces era un jugador muy aprovechable, pero le mataba eso, ¿no? Ese carácter en contra de los demás, ¿no? Que a veces sí que hacía peña, pero a veces estresaba en demasía sobre todo a los jugadores jóvenes que no tienen ese carácter para soportar a una persona como él. Bueno, nos has contado lo de Beckham y Ferguson, nos has contado lo del Pizzagate. Es que realmente has vivido un montón de momentos míticos de la historia de la Premier. ¿Hay alguna anécdota en tu paso por el Manchester United que, digamos, que todavía no hayamos hablado de ella y que digas, esta normalmente la cuento porque es imperdible? Bueno, he contado varias. Y bueno, queda una que no es tan, ya es más deportiva, que fue en el momento que ganamos la liga, ¿no? Porque la ganamos en casa, estando en el salón de casa, entonces que habíamos ganado nuestro partido al Tottenham 0-1, entonces ya el Arsenal jugaba por la tarde y dependíamos de ese resultado, y además jugaba en casa, me parece. ¿Y qué es lo que pasó? Que Gary Neville y Phil Neville, que eran un poco los que montaban todo la celebración, pues fueron los que me llamaron, estate atento, porque si en parte quedamos en this gate, ¿cómo se llamaba el sitio que fuimos a celebrarlo? No me acuerdo ahora. Era un sitio de la calle del centro de Manchester, y fue bonito, luego nos juntamos y estuvo bien. Luego ya hicimos, 2 días después, una celebración en el hipódromo. Fuimos al hipódromo no me acuerdo cómo se llama, y entonces ahí organizamos una comida y estuvimos. Pero luego ya más anécdotas, pues sí, habrá por ahí, pero es que ahora... Hombre, eran unos caracteres, también tocó Verón, la Brujita Verón. La Brujita Verón, sí. Van Nistelrooy, bueno, grandes jugadores además, por supuesto. Sí, luego estaba Forlán, por ejemplo, hizo de maestro de ceremonias. Llegó Ferguson, le dije, cuida de Ricardo. Entonces venía a buscarme a casa, me llevaba los primeros días, hasta que luego ya me dieron a mí un coche y todo eso, y hasta que me habitué a conducir con el volante a la derecha. Te vas a Osasuna, que es donde pasas, pues digamos, el club donde pasas más tiempo en tu carrera, de 2005 a 2012. Luego hay una parte que me interesa especialmente, que es ya la parte final, el regreso ya veterano. Llegas a jugar con más de 40 años, porque cuando se marcha así a riesgo... Se lesiona, ¿no? Se lesiona, sí. Te llaman para, bueno, pues para cubrir su puesto, y acabas haciendo una última aparición, o sea, ya es ¿no? Es la gran despedida, y además en el Santiago Bernabéu, que hilamos con el tema del Real Madrid. Entonces, ahí yo no me retiro, termino contrato, pero no me salen ofertas que me gusten. Entonces, yo decido quedarme en Pamplona,
y me pongo a entrenar con la Mutilvera de tercera división. El preparador físico es amigo mío, el entrenador se llama Miguel, una persona entrañable, y dice: no tenemos ningún problema. Le digo: pero quiero entrenar de jugador, porque no quiero molestar a los dos porteros. Hay partidos que se tenga que quedar uno fuera por mi culpa. Entonces, y oye, que te yo lo que quería... un poco la cosa, ¿no? Ahí... Sí, entonces empiezo a entrenar, y en diciembre, antes de que me llame Osasuna, jugamos un partido amistoso, que luego en la rueda de prensa salgo con el ojo morado porque en un remate de cabeza quiero hacer un Cristiano Ronaldo y le meto un cabezazo a uno que le pusieron 7 graves y yo casi me parto el ojo. Y luego todo el mundo me preguntaba qué es lo que me había pasado. Entonces me llama Osasuna justo el día 30, que era casi el día de mi cumpleaños, y entonces me dice la noticia. Yo creía que era de broma. Es verdad. Entonces esa temporada, la mitad de temporada, a final de año ya estábamos salvados, había jugado Andrés Fernández, Asier no estaba jugando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hablaba de que Andrés Fernández podía salir del club, pero yo terminé la temporada la última semana, y Mendilibar estaba ahí un poco como perdido, no sabía un poco bien la jugada, y dije: yo tengo que hacer algo para jugar, para retirarme en primera división. Entonces convoco la rueda de prensa para mi despedida. Fue muy bonita porque vinieron todos mis compañeros, la hice muy jovial, muy bien, porque pensaba que era otra forma de vida, ¿no? No lloré, me proponía no llorar porque dije: ahora empieza mi vida, ¿no? De verdad, como entrenador y otras cosas, otros proyectos. Y luego tuve la suerte de que el Real Madrid, Florentino, de tantos años ya, me cogió mucho cariño. Justo por la mañana le veo en el hotel, que él va todos los días al hotel Eurobuilding a desayunar. Entonces le comento que hoy me retiraba y tal. Dice: no, sí lo sé. Y con una mirada, ¿no?, de complicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo salgo a calentar en el Bernabéu, que faltaban unos 25 minutos, y veo a toda mi familia en el palco de honor del Bernabéu, a mi madre, a mi suegra, a Julia, a Diony, a mi mujer, a mis 3 hijos, digo: ahí va, qué pasada, ¿no? Entonces, después de retirarme, Florentino le gusta en el descansillo entre los 2 vestuarios que hay en el Bernabéu, bajaba y bajan sobrinos suyos, familiares, y le gusta que los jugadores se hagan fotos con él, y yo siempre he correspondido con él. Pero ese día fue diferente, llamó a mi familia, llamó al presidente de Osasuna. Entonces me regaló un estadio del Bernabéu en bronce con una placa y me decía: mira, Ricardo, a tu trayecto como jugador de fútbol en primera división, tantos años. ¡Qué buen detalle! En efecto, luego salimos al Bernabéu a hacernos unas fotos. No, vamos, tal, que hay fotos ahí. Y lo bueno es que el martes tenía en mi casa un sobre con un álbum de todas esas fotos, con la tarjeta del Real Madrid Protocolo, para que llamase para cualquier cosa. Alguna vez he llamado y me han dado entradas, muy buenas entradas para el Bernabéu. Es decir, que siempre le estaré agradecido a Florentino. ¡Qué buen detalle! Esa despedida que fue para mí inolvidable, en un estadio como el Bernabéu, que es de mis favoritos, que he hecho grandes partidos ahí, y eso puedo contar, ¿no? Y acabaste jugando, claro. Acabé jugando en primera división. Entonces, creo que además era el debut de Morata en el Madrid. ¿Y qué tal fue juntos, esos minutos de despedida en el Bernabéu? ¿Cómo los viviste? Alucinante, ¿no? Como si fuera la primera vez. Claro, porque sabías que eran los últimos. Entonces era como voy a disfrutarlo hasta el último segundo. En efecto, disfrutando. Luego todos los compañeros vinieron a felicitarme, a abrazarme. Fue muy bonito, ¿no? Dentro de lo que es una despedida de un jugador, pero tuve la oportunidad, y puedo dar gracias a Mendilibar y Florentino de cómo se portaron, de despedirme en un campo de fútbol, ¿no? Y no en tu casa, ¿no? Claro. Fue bonito, la verdad tuve suerte en ese sentido.
Ricardo, para terminar también te queríamos preguntar porque ya lo has dicho además a lo largo de la entrevista, por el futuro respecto a tu relación con los terrenos de juego. ¿Estás interesado en banquillos? ¿Has sido también entrenador de porteros? Porque Sí. si quieres seguir ligado al fútbol, Sí, ¿no? en efecto, yo empecé con Juan Carlos Garrido en el Bruja de entrenador de porteros, que fue el primer año que me retiro porque cuesta cuando eres futbolista en la élite todos los días ahí, de repente llega un día, el peor día que se pasa es cuando llegas en septiembre, tus hijos van al colegio, te quedas solo en casa y es duro, ¿eh? Es muy duro porque dices, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? Menos mal, yo me había sacado el carnet de entrenador, me viene la oferta del Brujas, me voy, luego me sale la oferta de la selección japonesa con Aguirre, vuelvo a España, me sale la oportunidad de entrenar al Racing de Ferrol, ya decido que quiero ser entrenador principal, dejo lo de entrenador de porteros y entonces el último trabajo que he hecho ha sido Real Valladolid, en División de Honor, que hicimos una muy buena temporada pero se cortó por el COVID, y el año pasado en el Egea de segunda red. Entonces ahora esperando, ¿no? Porque las dos experiencias que he tenido en segunda B han sido coger equipos en mitad de temporada, en los últimos lugares. Hemos hecho muy buen trabajo, pero al final pues no acabó de la mejor forma, ¿no? Porque en el Egea el año pasado, aunque no terminé el año, me destituyeron en enero. Y entonces pues cuesta, ¿no? Los empiezas cuesta porque vas a equipos que todos son dificultades y tienes que tener ese pelín de suerte para poder arrancar como entrenador y que los presidentes sobre todo crean en ti, los directores deportivos. Pero en eso estamos, tengo paciencia, he estado 3 años en Japón y he aprendido a ser paciente, ¿no? 3 años en Japón, además con Aguirre, o sea que... Buah, aquí admiramos a digamos, Aguirre, ¿eh? Aquí Sí, Aguirre somos muy es fans de intenso. Aguirre. Intenso y es una gran persona, la forma de trabajar que tiene, cuida mucho a su gente y eso es lo que le hace tan grande, ¿no? Y luego yo lo he tenido como jugador y en su staff técnico y es que de las dos formas estás a gusto con él, es una pasada, ¿no? Es una persona entrañable y que vive el fútbol como nadie, cómo se expresa. Aquí somos ¿Cómo muy fans, motiva? Ricardo, del insulto positivo de Aguirre. Pues nos gusta mucho que cuando alguien hace algo bien, le dice, hijo de tu puta madre. Pero se lo dice Sí, en el buen sentido. Si te sí, dice sí. hijo de tu puta madre es que has hecho algo Eso bien. es que te quiere. Pues Ricardo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Como siempre decimos, te hemos robado muchísimo tiempo de tu tiempo, así que te agradecemos un montón que hayas estado aquí y sobre todo que nos hemos enterado un montón de cosas que nunca nos lo había contado alguien de primera persona y ha sido realmente emocionante. Bueno, gracias a vosotros por corresponder sobre todo a mi hijo, ¿no? Que es un honor que tenerla aquí, que él ha sido el artífice de todo esto y me he sentido muy a gusto aquí para lo que queráis y, Pues estupendo. y nada, y un saludo sobre todo a esos que están ahí detrás, que son los que hacen posible que sigáis vosotros ahí en la cresta de la ola, ¿no? Ojalá y que vayáis creciendo cada vez más, ¿no? Muchísimas gracias. Hazte miembro de la Media Inglesa por el módico precio de una cerveza al mes. Podrás apoyar este canal.